Y al parecer esta imagen que tenemos del Génesis es como una pintura de un Dios que camina como así, y una Adán y una Eva que no sé qué imaginamos, pero normalmente es como una Adán y una Eva que están también caminando como así. Pero realmente lo que nos está diciendo Génesis es que era una conversación entre campesinos. Porque ¿a qué se dedicaban Adán y Eva? Al campo, ¿cierto? Sojuzgad la tierra, señoread de todo árbol que dé fruto, pueden comer, poniéndole nombres a los animalitos. Entonces, ¿cómo eran esas conversaciones? Uno se puede imaginar cómo eran esas conversaciones. Esas conversaciones no eran, entonces si peco, pierdo la salvación. No, porque ni siquiera hablaban de eso, no existía eso. Hablaban de cómo van los animalitos, don Adán. Muy bien, oiga Dios, pero si le cuento, esa matica que regamos ayer está una belleza. Oiga, maravilloso eso. Cuénteme cómo fue que usted se inventó que anocheciera de esta y esta forma. Venga, yo le cuento la historia, póngale cuidado. Esas eran las conversaciones, porque esa era la relación que el Génesis nos cuenta. Una relación de total cercanía, de confianza. Ese así siempre ha sido el ideal de Dios, siempre ha sido la idea de Dios. Ustedes saben qué pasó luego. ¿Qué pasó luego? Se dañó la historia, ¿cierto? En ese mismo pasaje, en el mismo pasaje que nos dice, ellos escucharon que Dios se venía paseando en el huerto como todos los días a visitar, a ver cómo iba el campo, y en ese mismo pasaje al final, ahí muy rápidamente hay un giro. Adán, Eva, ¿dónde están metidos ustedes? ¿Por qué se están escondiendo? Y se daña la historia. Los planes aparentemente se dañaron. Aparentemente ya no habrían más conversaciones ni paseos por el jardín de Dios. Pero Dios no renunció a su idea. ¿Qué pasa en Génesis 12? Más adelantico. Acompáñenme ahí, más adelantico. Estábamos en Génesis 3. Y en Génesis 12 Dios hace gala de que no renuncia a la idea de volver a estar con esa cercanía, con esa confianza. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y es la promesa de Abraham a Abraham, la promesa por la cual nosotros ahorita cantábamos que somos el pueblo, que somos parte del pueblo, que nos ha llamado a su pueblo, es por Génesis 2. Entonces, Dios no renuncia a seguir teniendo un pueblo, a seguir teniendo una familia que comparta con Él. Y lo vemos en Génesis 12. En Jeremías 32, 38 al 40 nos habla de las características. Jeremías, muchos años después de Abraham, Dios sigue insistiendo y está hablando con un pueblo que ya otra vez, como Adán y Eva, la habían embarrado y se habían ido, el pueblo de Israel. Entonces Jeremías, o Dios a través de Jeremías, dice: los haré volver a este lugar, Jeremías 32, 38, y los haré morar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón, un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré, para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y toda mi alma. Está hablando otra vez de un jardín, está hablando de un pueblo, está hablando otra vez del Génesis. Ezequiel dice exactamente unas palabras muy similares, pero les agrega: habitaré entre ellos, y la palabra original es pasearé entre ellos, como en el Génesis. Conversaré con ellos. Dios no ha renunciado a su idea. No renunció en Génesis 3, no renunció con Abraham, no renunció cuando ya mucho tiempo después Israel seguía diciendo: tú no nos convences, yo sé que quieres conversar con nosotros, pero es que yo necesito otra cosa, que no seas tú.
Y luego cuando estaban en la inmunda, y sí, yo creo que sí eres tú al que necesito. No sé si se parece a la historia de algunos de nosotros. Que sí. Isaías es quizás el libro que más sigue anunciando que sí hay un pueblo, que sí hay una patria, que sí habrá un rey. En Isaías 61, cuando nos habla de qué haría este rey, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Isaías narra esto en medio de una canción muy similar a la que escribió Verdi, en medio de un pueblo que era pobre, quebrantado de corazón, cautivo, un pueblo que estaba en cárcel, prisionero, y les anuncia que vendrá un rey que los liberará de todo. Sabemos que este pasaje se repite en la Biblia. ¿Dónde se repite? O más bien, ¿quién lo repite? Lucas 4:18 nos muestra a Jesús abriendo el rollo y diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y lee todo esto otra vez, porque Él era el rey. Jesús es la evidencia de que Dios nunca se ha rendido con su idea del Edén. Él es la evidencia de que Él sigue y persiste en que hay un pueblo, hay una nación en la cual Él se engrandecerá y en la cual Él será su Dios, y nosotros seremos su pueblo, seremos plantados en el jardín de Dios. Acompáñenme a Efesios 2:12, en donde Pablo nos hace un resumen de esa idea en la que Dios nunca ha renunciado. Y el título de ese fragmento dice: reconciliados por medio de la cruz. En aquel tiempo, el versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser casa de Dios en el Espíritu. Si pudiéramos ir de nuevo a los esclavos de Egipto y responderles a su cántico de qué pasará con ese tiempo, dónde estará nuestro templo, nosotros tendríamos la respuesta: que muchos años después Jesús sería el templo y su Espíritu moraría en nosotros como templo. ¿Por qué estoy hablando de esto en el contexto de misiones? Quizá usted se esperaría que yo hable o que hubiera hablado de las naciones, de las culturas, de los pueblos no alcanzados. Y reitero, por la gracia de Dios conozco bien esos temas y me encantan. Pero este tema que estoy hablando hoy es porque hoy tenemos que reconocer en arrepentimiento que Dios no ha renunciado a su idea, pero nosotros sí. Nosotros sí nos hemos dado por vencidos con su plan.
El plan en el que Dios salva a absolutamente toda su creación, no solamente a unos cuantos que nos denominamos cristianos. El plan en el que todos podemos darle a conocer, no solamente unos cuantos que tienen llamados ministeriales. El plan en el que Dios usa la vida de cada uno de los que estamos aquí sentados hoy, no solamente usa a unos cuantos con dones extraordinarios a los que a veces llamamos misioneros. ¿Cómo me han llamado a mí? No me malinterprete. Yo amo profundamente los llamados transculturales y aquí habemos presentes varios que tenemos relación, sea por familia o sea porque efectivamente nosotros hacemos misiones transculturales. Yo creo firmemente que hay lugares en el mundo en que los extranjeros hacemos más y tenemos más voz que los nativos. Yo lo he vivido. Tengo muchos amigos misioneros transculturales. Yo misma me considero una misionera transcultural. Tengo familia en agencias misioneras en donde solo se manejan un par de estilos o formas de misiones y son grandemente usados por Dios todos los días en muchos lugares. No hay nada de malo en eso, pero lo malo ha sido decir que eso es lo único que sirve, y lo malo ha sido decir que esa es la única manera de hacer misiones. ¿Por qué? Porque eso ha causado dolor en el corazón de Dios. Mientras preparaba esto, yo misma sentía, no sé si era emocionalismo, yo no quiero decir que era arrepentimiento, porque arrepentimiento no es necesariamente conmoverse y llorar, es cambiar de dirección, pero sí estaba muy conmovida. Porque yo decía, ¿por qué seguimos insistiendo en ideas que excluyen a las personas? Hemos hablado casi 35 minutos de la idea de Dios, en donde en el Edén las únicas dos personas que existían hablaban con Dios. Pero luego cuando Abraham y la multiplicación de las personas, la idea siempre fue que todos hablaran con Dios. Y la idea siempre fue que todos anunciaran a Dios. Amén. Hay dos congregaciones que me han manifestado públicamente que creen en que la música que yo hago es un ministerio. La Iglesia Interamericana de Duitama, donde están mis papás, y la Iglesia Interamericana de Avivamiento. Y yo no tengo palabras para agradecer, porque todavía hay muchas personas que me preguntan, ¿por qué dejó de ser misionera? Usted tenía un ministerio tan lindo. Eso duele. Duele porque sé que muchos de mis amigos que crecimos y que sus vidas fueron tomando otras direcciones, estudiar una carrera, casarse, estar en una profesión, en una oficina de 8 a 6, le hacen la misma pregunta. ¿Usted fue que no le creyó a Dios? Que ya no viaja por el mundo haciendo misiones. Y lo dice alguien que espera seguir viajando por el mundo haciendo misiones. Nos parecen, hay cosas que no se parecen a lo que hemos llamado misiones, y como no se parecen, entonces no caben dentro de lo que llamamos ministerio. Muchos de ustedes cada día van cargando con la culpa de sentir que no son siervos de Dios, que son malos cristianos, que son malos hijos de Dios, porque lo que hacen no parece ministerial. Por eso duele. Porque deben trabajar en una oficina o en un taller o en un pequeño negocio familiar y no saben mucho de la Biblia y quizás son introvertidos y no les gusta hablar en público, pero como hemos dicho que eso es ministerio, ustedes dicen, yo no sirvo para eso. Yo no hablo como Keren, como Josué, como el pastor. Yo no puedo resolver preguntas bíblicas tan difíciles. ¿A qué horas voy a estudiar todo eso? Hay una carga,
de sentir que siempre nos falta un poco más para servir a Dios y para que por fin Dios nos apruebe como sus siervos. Cada año que he hablado de misiones, por lo menos los 4 últimos años que he hablado aquí de misiones, he dicho lo mismo, y cada año que me sigan invitando, si me siguen invitando, esta es mi última vez, tranquilo, espero seguir diciendo lo mismo, así sea de diferentes formas. Y hoy tomaré las palabras de Jesús en Mateo 5, 13 al 16. Y yo quiero que lo busque, pero yo quiero que por favor, por el Espíritu Santo que está en usted y en este lugar, usted escuche, usted piense que Jesús está diciéndole hoy a usted estas palabras. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así pues, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una luz en cada uno de nosotros. Y el anhelo y la idea de Dios desde el Génesis es enseñarnos esa luz. Las conversaciones en el jardín era enseñarnos cómo esa luz alumbra, cómo lo que hacen nuestras manos, si usted es bueno para tejer, si usted es bueno para escribir, si usted es bueno dando consejos a sus vecinos, a sus vecinas que vienen con problemas. Incluso antes de llamarse cristiano, usted sabía que era bueno dando consejos. Su capacidad para ver negocios, la luz de Dios. Y es la idea a la que Él no ha renunciado, conversar con nosotros y enseñarnos cómo esa luz cambia la oscuridad. Es ministerio, son misiones, todas igualmente importantes. Servir en nuestra congregación a tiempo completo o trabajar en una empresa siendo el mejor empleado y estando tan agudos a cuando un compañero viene a contarnos un problema y orar para hacer luz en su vida. Participar de un viaje misionero a un lugar vulnerable para ayudar, o ir de vacaciones con la familia donde a varios no conocen a Cristo y celebrar con ellos sin emborracharnos para que vean lo felices que somos en Cristo, son misiones. Hablarle a 40 personas en una predicación o hablar con un amigo por WhatsApp sobre una situación que la aqueja y animarlo con lo que Dios traiga a su mente y a su corazón. Ir a una cárcel o ir a una fiesta de cumpleaños de un compañero de trabajo son igualmente ungidas por el mismo Espíritu. Ir a un hospital o tomarse un café con un familiar que necesita hablar de su vida. No nos rindamos con la idea de Dios.